Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito y alabado el Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, existen muchos cristianos que han llegado a pensar que Dios les ha abandonado. ¿Cuántos han llegado a pensar de esa manera alguna vez? Que Dios les ha abandonado. Porque muchas personas se sienten de esta manera y esto es un serio problema. Y digo que es un serio problema porque esta manera de pensar o este estado de ánimo produce que muchos cristianos pierdan su esperanza en Dios. Y las razones específicas por las que tantas personas pierden su esperanza en Dios son numerosas. Pero en todo caso tiene que ver con los problemas y las situaciones que se presentan en nuestra vida diaria. Y hay veces que nosotros se presenta un problema, una situación y empezamos a orar y empezamos a orar y empezamos a orar y como que a Dios no escucha nuestras oraciones, que no está atento a lo que nos sucede. Pero es que las cosas nunca suceden en nuestro tiempo, sino con el tiempo de Dios. Pero esto es algo difícil de entender y muy difícil de acostumbrarse a ello. Amén. Y muchas personas debido a estas cosas pierden su esperanza en Dios. Y es por eso que no es fuera de lo común ver como muchos ignoran lo que han aprendido de la palabra de Dios y regresan a cosas que hacían antes, a rituales, a ceremonias, a cosas diferentes, que en realidad lo único que hacen es crear una barrera entre Dios y ellos. Y es exactamente que hoy, por esta razón, que hoy deseo que estudiemos un acontecimiento histórico que nos va a servir del perfecto ejemplo de lo que sucede cuando la persona abandona a Dios. Amén. Porque en muchas ocasiones decimos, no, Dios me ha abandonado, no, Dios se ha olvidado de mí, no. Pero el problema no es que Dios se olvide del hombre, sino que el problema siempre ha sido que el hombre se olvida de Dios. Dios no abandona al hombre, el hombre abandona a Dios. Y es por eso que hoy vamos a ver un ejemplo muy bueno encontrado en la palabra de Dios que nos va a servir para nuestro estudio de hoy y veremos lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer para resolver esos problemas, esas situaciones, lo que tenemos que hacer, hermanos, para vivir la vida de victoria que Dios desea que vivamos. Amén. Y quiero que pasen conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 18, y vamos a leer del 1 al 6. Segunda de Reyes, capítulo 18, del 1 al 6. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 18, del 1 al 6. Y la palabra de Dios nos dice así. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, y rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta ese entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Quiero que noten esto aquí. En Jehová puso ¿qué? Su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ahora, como acostumbro decir, para tener un mejor entendimiento del mensaje que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy, será necesario hacer un breve repaso de historia.
Y lo primero que debemos notar aquí es que Ezequías fue uno de los reyes más buenos en la historia de Judá. Y es por eso que aquí vemos que se nos dice de esta manera, dice, ni después ni antes de él, fíjense bien, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Así que fue el mejor rey que existió en esa nación. Y en los versículos que estamos explorando hoy vemos que él asumió el trono después de la muerte de su padre Acaz. Y la realidad es que Ezequías asumió el poder o el reinado en uno de los tiempos más difíciles de esa nación. Y la razón por la que digo esto es porque Acaz se había apartado por completo de Dios y había instituido y seguido las prácticas de las naciones paganas que le rodeaban y había profanado el templo, lo había cerrado. Hermanos, él cerró el templo para evitar que las personas pudieran llegar a bendecir a Jehová, a alabar a Jehová, a acercarse al Dios de Israel. Y la acción de Acaz fue tan maldita, tan fea, que tomó los elementos y utensilios que estaban dentro del templo y los hizo pedazos, los rompió. Y entonces hizo que construyeran y que edificaran altares en toda la nación para dioses ajenos, para que las personas pudieran ir a asistir y hacer sacrificios, quemar incienso y demás. ¿Cuál fue el resultado final? El resultado final fue que la nación quedó destrozada. Se pueden imaginar, la ira de Dios se encendió sobre él debido a todas estas cosas que había hecho. Y muchos fueron llevados exiliados a otras naciones, perdieron guerras. Pero a pesar de todas estas cosas, a pesar de que la ira de Jehová se encendió contra él y le sucedieron cosas nada buenas, Acaz nunca se arrepintió. Nunca se arrepintió, sino que continuó en el mal. Amén. Ya saben, tienen un trasfondo más o menos de lo que estaba sucediendo aquí, ¿right? Vamos a continuar ahora con nuestro estudio de bíblico. Y aquí vemos que se nos dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Y ahora, pastor, ¿qué quiere decir todo esto? Porque si lo leemos así por arribita rápidamente, lo único que estamos viendo es la descendencia, amén, de Ezequías. Pero la realidad es que aquí encontramos un mensaje muy fuerte para todos nosotros, pero especialmente para los jóvenes. Jóvenes, presten atención. Un mensaje bien fuerte a los jóvenes. Y digo esto porque quiero que notemos que cuando Ezequías asumió el poder, dice la palabra que él tenía ¿cuánto? 25 años de edad. Una persona joven, una persona con no mucha experiencia de la vida. Amén. Una persona joven. ¿Y qué fue lo que él vio durante su vida? Hermanos, él cuando iba creciendo, ¿no? Iba aumentando en edad, lo único que él vio fueron los malos ejemplos del padre. Todo lo que el padre había hecho. Por eso les cubrí la historia, para que supieran bien lo que había hecho su papá. Y él creció viendo todas estas cosas. Viendo todo como el padre se iba en contra completa de Dios. Muy malos ejemplos. Y ahora yo me voy a detener aquí por un segundo, porque yo no quiero decir ni implicar que los jóvenes de hoy en los hogares cristianos se crían viendo malos ejemplos, porque la realidad es que esto no es real. Amén. Yo sé que en todos los hogares cristianos los padres dan los mejores ejemplos a sus hijos porque quieren que crezcan, amén, ¿en qué? En la palabra de Dios, agradando a Dios. Pero sí encontramos que existen muchos jóvenes que ven malos ejemplos, porque los ejemplos no solamente son en la casa. Los ejemplos y las influencias, las cosas que influencian a los jóvenes no es solamente en la casa, sino que es allá afuera también, en las escuelas, con las amistades, con algunos familiares.
Existen numerosas cosas que pueden influenciar la mente y manera de pensar de los jóvenes. Y en muchas ocasiones estas cosas negativas influencian a los jóvenes de tal manera que son seducidas. ¿A qué? A apartarse de las cosas de Dios. ¿A qué? A acogerse a las cosas del mundo. Y es por esa misma razón que no es muy fuera de lo común ver cómo existen muy pocos jóvenes que se acercan a Dios, que buscan de Dios, que hacen un compromiso con Dios, sino que eligen ¿qué? Seguir las cosas, las costumbres, las modas que surgen a su alrededor. La triste realidad es que la mayoría de los jóvenes hoy en día están más interesados en la onda, en lo que es cool, que en Cristo. ¿Por qué? Porque han sido influenciados a pensar ¿de qué? Ay, eso de Dios, eso es para viejo. Jóvenes, no me levanten la mano. ¿Pero es así o no es así? Muchos han sido influenciados, ¿verdad? Eso es para viejo, ¿no? Hay tiempo para todo, olvídate de eso. Serle fiel a Dios, ay, por favor. Eso es aburrido, fuera de moda. Tú no estás en la onda, chico, ponte para la onda, viejo. Pero para ti, joven, que quizás piensas de esta manera, o que has llegado a pensar de esta manera alguna vez, escucha bien lo que dice Eclesiastés 11:9, que dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y también en Eclesiastés 12:1 que nos dice así: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Hoy en día la juventud está un poquitico yendo de lado en vez de yendo recto, como el Señor quiere que vayamos. ¿Cómo puede la juventud enderezar su camino? La realidad es que solo existe una manera. Solo existe una manera. Y dice Salmos 119:9. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pero desafortunadamente sí existen muy pocos líderes, muy pocos pastores, muy pocos diáconos y demás que prediquen este tipo de cosas a los jóvenes. Que prediquen la verdad de Dios a los jóvenes. ¿Saben por qué? Porque cuando se predica este tipo de cosas, especialmente en una iglesia que tiene muchos jóvenes, ¿qué es lo que sucede? Que se vacía de jóvenes. No, entonces hay que pasarle la mano al pecado para mantener a los jóvenes quietos y alegres. Pero yo te digo, yo prefiero tener 1 o 2 jóvenes en Dios que 1000 de jóvenes fuera de Dios. La verdad de Dios hay que predicarla. Hay que predicarla, sea popular o no sea popular. Pero los jóvenes tienen que saber la verdad, porque si no, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? ¿Cómo estamos ayudando a nuestros jóvenes? Hermanos, muy pocos están dispuestos a decirle a la maldad, maldad. Muy pocos están dispuestos a decirle al pecado, pecado. Muy pocos. Por temer a que los jóvenes se dejen de asistir a la iglesia. Sin embargo, guardar la palabra de Dios fue exactamente lo que hizo Ezequías al asumir el poder. Guardar la palabra de Dios fue lo que él hizo. Fíjense que bien en lo que hemos leído. Así que dile a la persona que tienes a tu lado: Ezequías guardó la palabra de Dios. Continuando, vemos que se dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová
hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Y ahora, con esto aquí encontramos que todo lo que tenemos que hacer para eliminar esos obstáculos de nuestra vida, para vencer esas situaciones que se presentan, esas cosas que quizás estemos atravesando ahora mismo, no solamente los jóvenes y todos nosotros, sino todos nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es ¿qué? Poner a Dios primero de todo. Dios primero, después nosotros. Tenemos que hacer lo recto ante los ojos de Jehová. Fíjense bien cómo fue la cosa. Cuando Ezequías asumió el trono de Judá, él tenía una enorme tarea por delante. ¿Por qué? Porque su padre había destruido la nación. Había destruido la nación. Él asumió poder de una nación destrozada. La idolatría era rampante. El templo estaba cerrado y miles de personas habían sido muertas o exiliadas. El trabajo de Ezequías era obvio. ¿Qué tenía que hacer él? Reconstruir la nación. Tenía que unir la nación. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo pudo lograrlo? De la única manera que Ezequías podía lograr esto, hermanos, era regresando a Dios. Regresando a Dios. Y es por eso que lo primero que él hizo, ¿saben qué fue? Lo primero que él hizo cuando asumió poder, abrió las puertas del templo. Abrió las puertas del templo. Fíjense como dice aquí, 2 de Crónicas 29, del 3 al 5. Dice así: en el primer año de su reinado, ¿cuándo fue? En el primer año, fue lo primerito que hizo. En el primer año de su reinado, en el mes primero, ¿qué fue lo primero que hizo? Dice, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en plaza oriental. Y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Despierta que tienes al lado y dile, primero Dios. Después mandó a destruir todos los santuarios paganos, los pilares sagrados que habían sido construidos por su padre en toda la nación. En otras palabras, Ezequías se dio cuenta que para reconstruir la nación, ¿qué tenía que hacer? Llegar a Dios. Hermanos, y eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que reconocer que si queremos resolver todos esos problemas, todas esas situaciones que se presentan, todas esas cosas que nos atormentan y nos preocupan, que no nos dejan dormir de noche, primero Dios. Primero Dios. Tenemos que eliminar todas esas cosas de nuestra vida. Él se dio cuenta, hermanos. Ezequías se dio cuenta que sí, su reino estaba en condiciones pésimas económicamente. Pero la condición más mala, ¿cuál era? La condición espiritual. La condición espiritual. Existía la idolatría, porque existía la idolatría, era rampante, había en todos los lugares, había un lugar. Pero la condición más mala era la condición espiritual. Y quizás algunos digan, bueno, pastor, pero yo no soy idólatra, porque yo no soy idólatra. Y yo estoy seguro que ninguno aquí de nosotros somos idólatras. Yo estoy seguro que aquí ninguno de nosotros va a prenderle una velita a una estatua de yeso, una figura de madera, ni nada de eso. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros aquí va a servir a un ídolo. Pero de lo que también estoy muy seguro es que la idolatría abarca mucho más que eso, mucho más que eso. Yo quiero que vean conmigo Colosenses 3:5 para que entiendan bien lo que les estoy diciendo acerca de la idolatría.
para que vean exactamente lo que es la idolatría. Colosenses 3:5 nos dice así: haced morir pues. Aquí viene lo interesante. Aquí comienza la definición de la idolatría. Dice, haced morir pues lo terrenal. Dile a que tienes al lado, lo terrenal. En vosotros. Dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y dice la palabra que es idolatría. Las cosas terrenales, cuando ponemos las cosas terrenales por delante de Dios, eso se convierte en idolatría. Los placeres de la carne, los gustos, tantas cosas se convierte ¿qué? En idolatría cuando los ponemos primero de Dios. Y por eso es que yo digo, primero Dios. Primero Dios. Y quizás algunos digan, bueno, pastor, pero yo no tengo ídolo. Yo no tengo ídolo. Conmigo usted está hablando, pero yo no tengo ídolo. Vamos a ver si esto es verdad. Cuando buscamos la palabra ídolo en el diccionario, encontramos que la palabra se define como figura de un Dios al que se adora, persona o cosa excesivamente amada o admirada. Persona o cosa. Persona o cosa. Y también vemos que se describe puede ser una estatua de yeso, palo, no sé. Y vamos a examinar ahora brevemente, a ver si encontramos algún ídolo en nuestra vida. Vamos a examinar los 3 ídolos que muchos sirven sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Y tenemos el ídolo materialista. El materialismo es un problema que prevalece en un país como el nuestro, porque en lugar de poner la confianza en el Señor, tendemos a poner nuestra confianza en nuestra cuenta bancaria, en nuestros esfuerzos, en nuestro trabajo, en nuestros ahorros, en nuestra educación y en nuestras posesiones. Esto nos conduce a pasar la vida entera persiguiendo lo material. Y nos parece que nunca tenemos lo suficiente. El segundo ídolo es el ídolo del apetito. Y vamos a reflexionar en esto por un momento y preguntémonos, ¿cuántas veces hemos comprado algo que en realidad no necesitamos? ¿Cuántas veces hemos comprado algo porque es lo que está de moda? Es lo que está popular. Y ahora me detengo aquí, porque les voy a decir algo. No existe nada malo. No existe nada malo en querer lo mejor. Amén. No existe nada malo que tú quieras superar tu vida, que tú quieras tener algo mejor. No existe nada malo en esto. Pero si cuando adquirimos estas cosas nos sobrepasamos de nuestro presupuesto y quedamos grandemente endeudados, aquí es donde está el peligro. Aquí es donde está el peligro. Porque entonces hemos comenzado a servir ¿a quién? Al Dios del apetito. Porque la palabra nos llama a ser buenos mayordomos de lo que nos da Dios. Y si caemos endeudados de tal manera que estamos a fin de mes siempre pensando cómo vamos a tener 3 kilos más para poder pagar esta cuenta y la otra cuenta y la otra cuenta, estamos cometiendo un error. Estamos sirviendo al Dios del apetito que te va a mantener sufriendo y amarrado en todo momento. Existe el ídolo de la ambición. La realidad es que muchos permiten que sus carreras y ambiciones se conviertan en un ídolo. Y sepamos que si nuestro deseo supremo es tener éxito en nuestra carrera y satisfacer nuestras ambiciones, si ese es lo único que nosotros pensamos, estamos sirviendo al Dios de la ambición. Somos culpables de idolatría. Y es por esta razón que existen tantas personas que se preocupan muy poco o nada por la obra de Dios.
y dedican la mayor parte de sus esfuerzos buscando ¿qué? La prosperidad económica y la satisfacción de sus ambiciones. Y de esto también encontramos un buen consejo de Pablo en Colosenses 3:2 que nos dicen así: concentren su atención en las cosas, dice la palabra de Dios, de arriba, no en las de la tierra. Despierta que tienes a tu lado y le concéntrate en Dios. El que tiene atrás no se ha enterado y le oye. Primero Dios. ¿Cómo pudo Ezequías reconstruir la nación? ¿Y cómo podemos nosotros evitar caer en un ánimo de derrota ante las situaciones que se presentan en nuestra vida? ¿Cómo podemos lograr esto? La respuesta a esta pregunta la encontramos aquí cuando leemos: en Jehová de Israel puso su esperanza. Dile que tienes a tu lado: en Jehová de Israel puso su esperanza. Dice la palabra: ni después ni antes de él hubo otro como él en todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová. Dile que tienes al lado: y no se apartó de él. ¿Se acuerdan que se los dije antes? No, pensamos que Dios se ha apartado de nosotros. No, nosotros somos los que nos apartamos de Dios. Y dice: y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová, su Dios, prescribió a Moisés. En Dios puso su esperanza. Y quiero que nos fijemos en esta pequeña palabrita, esperanza. Según el diccionario de la Real Academia Española, la esperanza es definida como estado del ánimo en el cual se nos presentan como posible lo que deseamos. ¿Y por qué he deseado que nos fijemos en esta pequeña palabrita? La razón es porque, como les dije al inicio, un gran número de personas han perdido su esperanza en Dios. Han perdido su esperanza en Dios. Y esto es algo que ha sucedido y continuará sucediendo porque nosotros estamos viviendo en un mundo lleno de maldad. Estamos viviendo en un mundo que pretende explicar lo divino a través de la ciencia. En otras palabras, estamos viviendo en un mundo que pretende convencer a todos de que Dios no existe. Y desdichadamente, con cada día que pasa, este fuerte ataque del enemigo abarca más y más territorio. Desdichadamente, con cada día que pasa, los poderes de las tinieblas tientan y seducen a un gran número de personas a abandonar lo que conocen es la verdad. Igual que en el caso del padre de Ezequías, quien abandonó la palabra de Dios para seguir las religiones y tradiciones de las naciones que le rodeaban. Para seguir a hombres engañosos que prometen cosas que nunca se cumplirán. Hombres engañosos que solo proveen una falsa enseñanza. Y es por eso que en 2 Timoteo 3, del 13 al 15, encontramos que se nos dice así: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Quiero que presten atención: engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Muy importante esto aquí, hermanos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, la verdad de Dios. Porque la verdad es lo único que les podrá hacer libres. Así que despierta que tienes a tu lado y le deposita tu esperanza en Dios.
Con esto voy a concluir. ¿Qué aprendemos nosotros del rey Ezequías? Del rey Ezequías aprendemos que lo primero que tenemos que hacer es que restaurar o restablecer nuestra relación con Dios. Ezequías entendió que para que su país prosperara nuevamente, lo primero que él tenía que hacer era restaurar el culto a Dios. Y él cumplió esto mandando a consagrar y abrir nuevamente las puertas del templo. ¿Qué fue lo segundo que hizo? Arrasó con la idolatría. Y este mismo ejemplo es el que todos nosotros tenemos que seguir. Y digo esto porque la realidad de todo es que esta gran nación está atravesando por unos momentos muy difíciles. Si no se han dado cuenta, esta gran nación está atravesando por momentos muy difíciles y vienen momentos aún más difíciles todavía. El desempleo crece a diario, los trabajos son escasos, difícil de encontrar, el crimen continúa creciendo y muy pocos están dispuestos a ayudar a los necesitados porque la avaricia les controla. Estamos hablando del sistema político. Con cada día que pasa, los altos funcionarios y gobernantes hacen promesas y tratan de inspirar o instilar esperanza en el pueblo. Pero la realidad de todo es que en la mayoría de los casos no son más que falsas promesas que nunca se cumplirán. Que nunca se cumplirán. En nuestro mundo moderno existen muy pocas personas, incluyendo los dirigentes y gobernantes, que atribuyen los problemas que enfrentan en esta nación a problemas espirituales que solo pueden ser solucionadas espiritualmente. Las personas suelen atribuir lo que está pasando a cosas físicas y económicas. Pero la realidad de todo es que estos son solo resultados, pero no la causa del problema. No llegan a la causa del problema. Para solucionar un problema, ¿qué hay que hacer primero? Llegar al grano, no a la causa del problema. Y es por eso que en Proverbios 14:34 encontramos que se nos dice así: la justicia engrandece la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. ¿Quieres prosperar? ¿Quieres tener la victoria? ¿Quieres vivir gozoso siempre? ¿Quieres eliminar esas preocupaciones de tu mente? Entonces, haz lo mismo que hizo Ezequías. Empieza ahora mismo a consagrar tu templo. A abrir las puertas de tu corazón, hermanos, porque este es el templo de Dios, amén. Empieza ahora mismo a consagrar tu templo, a abrir las puertas de tu corazón. Da el primer paso y reconoce que los problemas que afrentas no son materiales ni físicos, sino que son espirituales. Limpia hoy tu templo, consagra hoy tu vida a Dios y pronto recibirás lo mejor para tu vida. Las escrituras nos dicen que el rey Ezequías dice: en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No podemos permitir que las situaciones que se presentan o las situaciones que se presentan nos desalienten. No podemos permitir que las fuerzas del enemigo nos hagan dudar de nuestro Dios, sino tenemos que confiar en nuestro Dios. Todos estos políticos hoy en día, no porque es debido a fulano, porque fulano fue el que causó la situación económica, no porque mengano fue el que produjo otra situación económica encima de esa, y las situaciones económicas, y
Hermanos, lo que esta nación más necesita, si quiere crecer, quiere prosperar y quiere progresar, lo que más necesita es la presencia de Dios en la cual esta nación fue fundada. Y que se han apartado completamente de esto. Como les dije, ¿quieres prosperar? ¿Cuántos quieren prosperar? ¿Cuántos quieren esa paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Cuántos quieren destruir de su vida todas esas preocupaciones y lamentos y cosas? ¿Cuántos? ¿Quieres hacerlo? Entonces escucha bien hoy. Primero Dios. Amén. Pongámonos de pie.